En los años 70, la cocina estadounidense era un festival de colores, creatividad y platos que hoy casi hemos olvidado. Hoy en Viento del Oeste vamos a redescubrir 25 cenas icónicas de esa década. Y quizá te sorprenda lo actuales que pueden ser. Y si quieres seguir explorando este viaje de sabores, encuentra nuestro primer ebook Recetas Olvidadas en el primer enlace de la descripción. Bienvenido a Viento del Oeste. Respira hondo, acomódate y prepárate para un nuevo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor, un legado que merece ser recordado. Tuna Twist Casserole, el salvavidas de las cenas entre semana. En millones de mesas americanas, este clásico reinaba por su sencillez y sabor reconfortante. La Tuna Twist Casserole mezclaba atún en lata, pasta en espiral, crema de sopa de champiñones y una capa crujiente de patatas fritas trituradas, logrando un equilibrio perfecto entre cremosidad y textura. Las madres adoraban lo barato y saciante que resultaba. Los niños, la cobertura crujiente y salada. El toque especial de la época. Guisantes congelados y pimientos rojos picados, que daban color al fondo cremoso. Algunas familias la personalizaban con apio picado para añadir crujiente o unas gotas de salsa picante para un toque atrevido. Era un plato que lo tenía todo: comodidad, creatividad y sabor casero. Y lo mejor, podía alimentar a 6 personas con muy poco dinero. Frosted Meatloaf, el pastel salado de carne y patata. En los 70, el humilde pastel de carne, meatloaf, sufrió una transformación teatral. Se glaseaba con puré de patata. Este Frosted Meatloaf convertía un simple bloque de carne en algo que parecía una tarta de celebración, pero sabía a pura comida reconfortante. La base era la receta tradicional: carne picada, pan rallado, huevos y cebolla finamente picada, a menudo con verduras escondidas como zanahoria rallada. Después de hornearlo, se cubría con una capa de puré de patata suave, aplicada con manga pastelera y adornada con remolinos decorativos. Los más creativos teñían parte del puré con colorante para hacer flores y motivos en la superficie. Al cortar, el contraste entre la capa de carne y la de patata creaba un efecto visual impresionante. Era elegante, pero barato, y se podía preparar con antelación para sorprender a las visitas. Wiki Meatballs, albóndigas con sabor tropical. La fiebre tiki de los años 60 se coló en las cocinas de los 70 con recetas como las Waikiki Meatballs. Se elaboraban con carne picada, galletas saladas trituradas, huevo y cebolla, formadas en albóndigas y doradas antes de bañarlas en una salsa agridulce con piña, pimiento verde y azúcar moreno. Esta mezcla daba a las familias suburbanas un toque exótico sin salir de casa. La salsa, espesa y brillante gracias a la maicena, se servía sobre arroz blanco. Algunas versiones incluían cerezas marrasquino para más color y dulzor. Era un plato que reflejaba la apertura de la cocina americana hacia influencias internacionales, pero manteniendo formatos familiares. Gel O123, la gelatina que se separaba sola. Un invento de General Foods que parecía magia. Un polvo que al prepararse se dividía en 3 capas distintas al enfriar. Gelatina transparente abajo, mousse en el medio y espuma ligera arriba. Se servía en copas de cristal para lucir su milagro visual y estaba disponible en sabores como fresa, naranja o frambuesa. A los niños les fascinaba ver cómo un solo preparado se convertía en un postre de 3 texturas. A las madres, la facilidad y el efecto sorpresa en la mesa. Aunque dejó de fabricarse en los 90, aún existen versiones caseras que imitan su icónica presentación. Era puro espíritu de los 70. Alimentos que desafiaban las expectativas. Eran rápidos, visuales y con un toque futurista. Deviled Ham Logs, bocaditos para el cóctel. En cualquier fiesta de cóctel 70 había al menos una bandeja con estos cilindros salados. Se preparaban mezclando jamón en conserva, queso crema y condimentos, formando tronquitos que luego se rebozaban en frutos secos picados, hierbas o patatas fritas trituradas. Se enfriaban hasta quedar firmes y se cortaban en rodajas perfectas, con un exterior crujiente y un centro cremoso. Eran ideales para servir con cócteles populares de la época como Harvey Wallbanger o Tequila Sunrise. Algunos añadían piña triturada para un toque dulce o rábano picante para un golpe de sabor. Reflejaban la obsesión setentera por el picoteo elegante y fácil de preparar. Chinese Pie, el pastel de capas del noreste. Pese a su nombre, nada tenía que ver con China. Era una adaptación estadounidense de la tourtière quebequense. Una capa de carne picada con cebolla, otra de maíz con nata y encima puré de patata dorado al horno. Era una comida completa en un solo molde,
perfecta para estirar ingredientes modestos y alimentar a toda la familia. Algunas variantes añadían judías verdes o mezclaban el maíz con crema de champiñones. Otras daban más sabor a la carne con salsa Worcestershire o ketchup. Era cocina de aprovechamiento inteligente, con capas que equilibraban dulzor, sal y cremosidad. Porcupine meatballs, albóndigas erizo. Su nombre venía de su curiosa apariencia. El arroz crudo mezclado con la carne absorbía líquido al cocinarse, sobresaliendo como si fueran púas. Se preparaban con carne picada, arroz sin cocer, huevo y condimentos, y se cocinaban a fuego lento en salsa de tomate hasta que el arroz quedaba tierno. El arroz cumplía doble función. Ayudaba a aprovechar mejor la carne y aportaba el almidón del plato. La salsa se impregnaba del sabor de la carne, creando un guiso rico que se podía servir tal cual o con una cucharada de crema agria encima. Fáciles de hacer en una sola olla y casi sin ensuciar, eran la definición de comida económica, creativa y reconfortante. Tomato aspic with beg all, gelatina salada de los 70. Pocas cosas gritan cena de los 70, como un tomato aspic decorando la mesa del buffet. Era un molde de gelatina salada preparado con jugo de tomate, gelatina sin sabor y verduras enlatadas beg all, suspendidas en un rojo brillante casi hipnótico. Se desmoldaba sobre hojas de lechuga y muchas veces se coronaba con una cucharada de mayonesa para completar el contraste visual. El sabor recordaba a un Bloody Mary, gracias al toque de limón, salsa Worcestershire y unas gotas de picante. Algunas versiones incluían apio picado para dar crujiente o rábano picante para un golpe de calor. Aunque hoy la idea de verduras flotando en gelatina pueda parecer extraña, para quienes crecieron con ella era un plato refrescante, llamativo y cargado de nostalgia. Carrot Raisin Salad, la ensalada que parecía postre. Fresca, crujiente y dulce, esta ensalada alegraba tanto mesas familiares como reuniones comunitarias. Se hacía con zanahorias recién ralladas, pasas jugosas y un aderezo dulce de mayonesa, a veces aromatizado con zumo de piña. El contraste entre la zanahoria crujiente y la pasa masticable era un éxito tanto para niños como adultos. Podía prepararse con horas de antelación, mejorando incluso después de reposar en la nevera. Algunas familias añadían piña triturada, nueces o coco rallado para un toque tropical. Su color naranja brillante aportaba alegría a platos dominados por tonos marrones y beiges, y era la estrategia perfecta para lograr que los más pequeños comieran verdura casi sin darse cuenta. Ham and Banana Hollandaise, el experimento más atrevido. Pocos platos resumen también la audacia de la cocina setentera como este. La receta consistía en envolver plátanos maduros con lonchas de jamón, rociarlos con un toque de mostaza y limón, hornearlos y finalmente cubrirlos con una rápida salsa holandesa de yemas, mantequilla y limón. El resultado era una combinación dulce-salada que hoy nos parece difícil de imaginar, pero que entonces aparecía en revistas para amas de casa como una opción sofisticada para almuerzos elegantes. El contraste entre la suavidad caliente del plátano y el punto salado del jamón ofrecía una experiencia única. Se servía con arroz pilaf y se decoraba con perejil y pimentón para dar color. Reflejaba la moda de fusionar carnes con frutas tropicales, muy popular en la época gracias a la influencia hawaiana en la gastronomía estadounidense. Cheese fondue, el ritual social más sabroso. En los 70, pocas cosas decían fiesta como un cheese fondue en el centro de la mesa. Esta tradición suiza, hecha con quesos gruyère y emmental derretidos con ajo, vino blanco y un toque de kirsch, se convirtió en el corazón de incontables cenas con amigos, todos reunidos alrededor de una olla burbujeante, pinchando cubos de pan crujiente con largos tenedores especiales. Había hasta reglas divertidas. Si alguien dejaba caer su pan en la olla, debía dar un beso o pagar la siguiente ronda. Los anfitriones más creativos ofrecían otros acompañantes para mojar: patatas cocidas, manzana o jamón en cubos. El fondue no era solo comida, era una excusa para conversar y reír. Una experiencia que encarnaba la filosofía setentera de la cena como evento social. Watergate Salad, la ensalada del escándalo. De un verde brillante inconfundible, esta mezcla dulce se volvió famosa después de que Kraft publicara la receta en sus cajas de pudding de pistacho. Llevaba pudding instantáneo, piña triturada, mini malvaviscos, nueces picadas y nata montada, Cool Whip, en una combinación tan curiosa como irresistible. ¿Era ensalada?
¿Era postre? Nadie se preocupaba por definirlo. Lo importante era que estaba deliciosa y siempre llamaba la atención en fiestas y comidas familiares. Su facilidad de preparación, mezclar todo en frío, la convirtió en favorita de anfitriones con poco tiempo. Algunas variantes incluían requesón para más proteína o cerezas para añadir color. Más que una receta, era un símbolo de la era del pudding instantáneo y los postres rápidos de gran impacto visual. Hamburger Boats, barquitos de sabor. Con Hamburger Boats, la hora de la cena se convertía en una pequeña aventura. Se vaciaban panecillos de hamburguesa, se tostaban y se rellenaban con carne picada salteada con cebolla y la infaltable sopa de tomate en lata, que daba el toque inconfundible. Encima, una capa de queso americano derretido cubría el relleno como un tesoro oculto. Las madres a veces añadían pimientos picados u otras verduras para hacerlo más completo. La gracia estaba en personalizar cada barco: aceitunas, pepinillos o patatas fritas trituradas. Cada miembro de la familia decoraba el suyo. Eran económicos, divertidos y una forma ingeniosa de dar un giro a la hamburguesa clásica. Quiche Lorraine, Francia en la mesa americana. Lo que antes era un lujo francés llegó a las casas de todo EU, gracias a la fiebre setentera por la cocina internacional. La quiche Lorraine clásica llevaba bacon, queso suizo y cebolla en una base de masa mantecosa, cubierta con una mezcla cremosa de huevo y nata. Podía servirse caliente, a temperatura ambiente o fría, lo que la hacía perfecta para brunches, almuerzos o cenas elegantes. Los más atrevidos añadían espinacas, champiñones o mariscos para crear su versión personal. Julia Child y otros chefs televisivos popularizaron esta receta, acercando la cocina francesa al público general. En los 70, preparar una quiche no era solo cocinar, era declarar que se tenía gusto internacional. Beef Stroganoff with Hamburger. Rusia en clave económica. Inspirado en el clásico ruso, este Stroganoff cambiaba el caro solomillo por carne picada, haciéndolo accesible para cualquier familia. Se salteaban carne, champiñones y cebolla, y se mezclaban con nata agria o sopa de champiñones para crear una salsa cremosa y reconfortante. Se servía sobre fideos de huevo y se preparaba casi todo en una sola sartén, lo que ahorraba tiempo y limpieza. Algunas versiones incluían un chorrito de jerez o una cucharada de ketchup para un toque extra. Era un plato rápido, barato y con un aire internacional que encantaba tanto a niños como a adultos. Si hasta aquí te ha sorprendido esta vuelta a la cocina de los 70, apóyala con un like y suscríbete para seguir viajando en el tiempo con nosotros. Y recuerda que ya puedes llevarte a casa nuestro ebook Recetas Olvidadas, el compendio de sabores que marcaron generaciones. Lo tienes en el primer enlace de la descripción. Y ahora volvemos con estas recetas setenteras. Chicken Divan, el restaurante en casa. Elegante y cremoso, el Chicken Divan llevaba a los comedores familiares un toque de sofisticación de restaurante neoyorquino. Originalmente creado en el restaurante Divan Parisien, en los 70 fue adaptado para cocinas caseras usando ingredientes prácticos como crema de sopa de pollo en lugar de la clásica bechamel. Se preparaba con capas de pollo tierno, ramitas de brócoli al vapor y una salsa rica de nata y queso, coronada con pan rallado dorado al horno. El contraste entre el verde vibrante del brócoli y la salsa cremosa lo hacía visualmente irresistible. Algunas amas de casa añadían curry para un toque exótico o castañas de agua para dar crujiente. Se podía montar con antelación y refrigerar, lo que lo convertía en el plato estrella tanto para cenas familiares como para recibir invitados. Salisbury Steak y Dinner, la bandeja que marcó una era. Aunque no era una receta casera, el Salisbury Steak en formato cena de televisión se ganó un lugar especial en la cultura gastronómica de los 70. Venía en una bandeja de aluminio con compartimentos, filete de carne picada en salsa de champiñones, puré de patatas, maíz y de postre, un brownie. Con la llegada del microondas a los hogares, la preparación pasó de 25 minutos en horno convencional a solo unos pocos minutos. Para los niños, comer frente al televisor en bandejas plegables era un lujo. Para los padres, una noche libre de cocina. Ese sabor único de la carne con salsa, ni hamburguesa ni pastel de carne, es un recuerdo grabado en la memoria de toda una generación. California Dip, el rey de los aperitivos. Ninguna fiesta setentera estaba completa sin un cuenco de California Dip rodeado de patatas fritas onduladas. La receta era sencillísima: mezclar un sobre de sopa de cebolla deshidratada con crema agria. Lipton popularizó la fórmula imprimiéndola en sus paquetes.
y pronto el dip se volvió omnipresente en reuniones y picnics. El contraste entre lo cremoso y lo crujiente de las patatas hacía que nadie pudiera comer solo una porción. Algunas versiones llevaban queso rallado, castañas de agua o unas gotas de salsa Worcestershire. También se usaba como aderezo para patatas asadas o para dar sabor extra al pastel de carne. Era la representación perfecta del espíritu de los 70, sabroso, fácil, rápido y capaz de convertir cualquier reunión en una celebración. Crêpes Suzette, el espectáculo en la mesa. En los 70 nada impresionaba más a los invitados que un flambé en directo. Y las crêpes Suzette eran la excusa perfecta. Finísimas crêpes bañadas en una salsa de mantequilla, azúcar caramelizado, zumo y ralladura de naranja, que se prendían fuego con un buen chorro de Grand Marnier o Cointreau. La preparación era tan importante como el sabor. El momento en que la llama azul recorría la sartén era puro teatro culinario. Julia Child y otros chefs televisivos habían popularizado la cocina francesa, inspirando a los anfitriones a intentar este postre que antes solo se veía en restaurantes. Algunos lo simplificaban preparando las crepes con antelación y flambeando solo la salsa en la mesa. El resultado siempre era un final espectacular para una velada especial. Butter and Sugar Sandwich, la golosina del recreo. Pan blanco, una buena capa de mantequilla y una lluvia generosa de azúcar. Tan simple que parecía imposible que pudiera ser tan bueno. Pero para muchos niños era el mejor almuerzo que podían encontrar en su fiambrera. El azúcar crujía entre los dientes mientras la mantequilla se derretía en la boca. Si estaba en su punto justo, quedaban cristales visibles que prometían ese primer mordisco perfecto. Al mediodía, el azúcar ya se había fundido, creando una capa dulce y brillante sobre el pan. Era un lujo humilde, nacido muchas veces de la necesidad, pero que se convirtió en un recuerdo dulce y querido. Potato Peel Soup, sopa de piel de patata. Un ejemplo brillante de cocina de aprovechamiento. En tiempos de escasez, lo que hoy se tira se convertía en un caldo nutritivo y saciante. Hervidas con condimentos, soltaban su fibra y sabor, llenando el estómago durante horas. La mitad de la fibra de la patata está en su piel, y este plato la aprovechaba al máximo. No era un manjar de lujo, sino una receta para sobrevivir. Pero para muchas familias fue un salvavidas en épocas difíciles. Potato Chip Sandwich, el crujido perfecto. 2 rebanadas de pan blanco, generosamente untadas con una capa suave y brillante de mayonesa, y en medio un buen puñado de patatas fritas, crujientes y doradas, que apenas caben entre las rebanadas. La primera mordida era una experiencia sensorial completa. Lo esponjoso y tierno del pan abrazaba el chasquido de las patatas, liberando ese toque salado que se quedaba en la boca. Hoy, los chefs más sofisticados lo describen como contraste de texturas, aunque para muchos era simplemente un placer irresistible. Los más fieles a la receta original discutían acaloradamente si las patatas debían ser onduladas, con sus surcos perfectos para atrapar la mayonesa, o lisas para un bocado más limpio. Mientras tanto, los más creativos se atrevían con sabores atrevidos como barbacoa ahumada, crema agria con cebolla o incluso chile picante. Y el truco definitivo de los expertos era casi un ritual: añadir las patatas frescas, recién abiertas de la bolsa, justo antes de dar el primer bocado, garantizando así una doble capa de crujido imposible de resistir. Cherry Cola Pulled Pork, cerdo desmenuzado con cola de cereza. Podía sonar extraño a primera vista, casi como una ocurrencia improvisada, pero en la práctica funcionaba de maravilla. El cerdo se cocinaba lentamente, sin prisas, sumergido en una mezcla espesa de salsa barbacoa y refresco de cereza, que burbujeaba poco a poco hasta impregnar cada fibra de la carne. El azúcar del refresco se fundía con el ahumado de la barbacoa, creando una capa caramelizada que envolvía la superficie y transformaba el jugo en una salsa pegajosa, brillante y cargada de sabor. Era un método especialmente popular en el sur, tierra donde las recetas de cocción lenta no son solo costumbre, sino casi un acto de respeto por la comida y el tiempo. Al final, la carne quedaba tan tierna que se desprendía con apenas el toque de un tenedor, lista para deslizarse en un pan suave para hacer bocadillos o para servirse generosamente sobre un plato humeante. Era la prueba perfecta de que a veces las combinaciones más improbables no solo funcionan, sino que pueden convertirse en un recuerdo gastronómico imposible de olvidar. Olive Loaf Sandwich, el bocadillo que dividía opiniones. Carne procesada con aceitunas verdes incrustadas, alineadas como pequeñas joyas saladas que brillaban en cada loncha, atrapando la luz y prometiendo un bocado intenso. Servida entre 2 rebanadas de pan blanco y apenas un velo de mayonesa, se convertía en un almuerzo que despertaba pasiones opuestas.
Para algunos, un auténtico placer. Para otros, un desafío visual y de sabor que preferían evitar. Los verdaderos fans se entretenían contando cuántas aceitunas había en cada rebanada, casi como si fuera un juego secreto antes de comer. En cambio, los detractores observaban desde lejos, con una mezcla de desconcierto y horror, preguntándose quién podía disfrutar aquello. La versión premium llevaba un añadido irresistible para los entusiastas: una loncha de queso americano, cuyo toque cremoso envolvía la intensidad salada y redondeaba el sabor en un bocado más suave y decadente. Pastelitos de salmón con guisantes en crema. Una receta sencilla y económica que lograba transformar el salmón enlatado en pequeños pastelitos dorados, crujientes por fuera y sorprendentemente suaves y jugosos por dentro. Se servían generosamente cubiertos con una salsa blanca cremosa, salpicada de guisantes tiernos que aportaban color y un toque dulce. El resultado era un plato cálido y reconfortante, ideal para una cena familiar en la que todos repetían. Con solo una lata de salmón y una bolsa de guisantes congelados, era posible servir porciones abundantes para 5 personas, demostrando que con pocos ingredientes se podía lograr algo delicioso. Onion Sandwich, para valientes. Rebanadas gruesas de cebolla cruda, colocadas entre pan suave untado con mantequilla, formando un sándwich tan simple como contundente. El primer bocado liberaba un sabor potente, fresco y penetrante, que no dejaba lugar a dudas sobre su ingrediente estrella. Su fama creció rápidamente, tanto por su intensidad como por sus inevitables consecuencias. Después de comerlo, tu aliento podía despejar una habitación entera. Aún así, para los verdaderos amantes de la cebolla, ese era un pequeño sacrificio a cambio de disfrutar su fuerza y frescura inigualables. Velveeta Fudge, fudge de queso procesado. Aunque parezca imposible, este dulce combinaba velveeta, cacao, mantequilla y azúcar glass para dar vida a un fudge denso, cremoso y con un sabor profundo a chocolate. El queso, aunque presente en la mezcla, se desvanecía por completo en el resultado final, dejando solo una textura sedosa y firme, perfecta para cortar en porciones limpias. Era una demostración deliciosa de que, con un poco de creatividad, incluso un ingrediente cotidiano y salado podía transformarse en un postre que sorprendía a cualquiera que lo probara. Sardine Sandwich, bocadillo de sardinas. Sardinas enlatadas trituradas y mezcladas con mayonesa, untadas generosamente sobre pan blanco, a veces con unas gotas de limón para aportar frescura. Su aroma era inconfundible y difícil de ignorar, pero quienes lo amaban defendían con orgullo su sabor intenso y el aporte nutritivo que ofrecía. En las versiones de lujo, se añadían alcaparras o pepinillos finamente picados, que realzaban aún más ese carácter marino y aportaban un contraste vibrante al bocado. Cheese and Jelly Sandwich, el cheesecake humilde. Pan blanco suave, untado con una capa generosa de queso crema y coronado con mermelada, casi siempre de uva. El resultado era un bocado dulce, salado y cremoso que se sentía como un postre escondido bajo la apariencia de un almuerzo sencillo. Cada tipo de mermelada ofrecía una experiencia distinta, desde el toque ácido de la fresa hasta la dulzura intensa del durazno. Con el tiempo, el queso y la jalea se fundían lentamente, creando un marmoleado irresistible que invitaba a dar otro mordisco. Egg Drop Soup, sopa de huevo a la antigua. Caldo bien caliente, en el que se dejaban caer hilos finos de huevo batido mientras se removía con cuidado, formando delicadas cintas amarillas que flotaban en el líquido dorado. En los viejos libros de cocina familiar, pasados de mano en mano, se registraban variaciones que incluían un toque de cebollino fresco o una pizca de pimienta para realzar el sabor. Era un plato humilde, sencillo y reconfortante, cargado de tradición, que con el tiempo fue desapareciendo de las mesas modernas. Bologna and Mustard Sandwich, el bocadillo que definió una generación. Una loncha de mortadela perfectamente redonda, acomodada entre pan blanco con una capa fina de mostaza amarilla. Era sencillo, económico y casi infaltable en los almuerzos escolares de muchas generaciones. En días especiales, la rutina se rompía con una sorpresa muy celebrada: 2 lonchas en lugar de una, el equivalente, para los fanáticos de este clásico, a un doble cheeseburger en versión mortadela. Estos 25 platos son más que recetas, son recuerdos servidos en un plato. Si quieres revivir más sabores de otras épocas, descubre nuestro ebook Recetas Olvidadas en el primer enlace de la descripción. Dale like, suscríbete
comenta qué plato te trajo más recuerdos y comparte este viaje con quienes disfrutan de la historia servida en la mesa. Hasta el próximo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado.